Bienvenidos y bienvenidas. Hoy les traemos en la emisora Escúchame Audio a Antoine Maurier-Joseph Artaud. Quien les habla, Stephanie Martínez Muñoz. Así que continuemos. Antoine Maurier-Joseph Artaud nace el 4 de septiembre de 1896 en París y fallece el 4 de marzo de 1948. Comúnmente llamado Antonin Artaud, fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés. Es más conocido como el creador del teatro de la crueldad, noción que ha ejercido una gran influencia en la historia del teatro mundial. Trabajó en 22 películas durante los años 20 y 30, entre las que destacan Napoleón de Abel Gance y La Pasión de Juana de Arco. Por la influencia de su obra y por sus ideas dramáticas, se le ha considerado el padre del teatro moderno. Óigase eso. Antonin Artaud nació en Marsella, hijo de un armador francés y de una mujer de herencia levantina. A los 4 años de edad sufre un grave ataque de meningitis, cuya consecuencia es un temperamento nervioso e irritable, interpretado también como síntoma de una neurosífilis adquirida de uno de sus padres. El dolor físico y cierta sensación de paranoia no lo dejarán nunca y lo obligarán a pasar largas estancias periódicas en sanatorios mentales, cuyo ejemplo más prolongado y trágico son los 9 años que pasa encerrado en el Havre de 1937 a 1946. Pobre este hombre. Y para hacer poco, la muerte de su hermana Germany en 1905 lo marca profundamente. Vale la pena notar que por aquel entonces es una persona extremadamente devota. En 1914, luego de sufrir una crisis depresiva, durante sus estudios, piensa en inscribirse en el seminario. El catolicismo, pues, influye en la vida de Artaud y en su obra desde muy joven. Su influencia lo hará oscilar entre el ateísmo declarado y la devoción excesiva, que se manifiesta durante sus crisis nerviosas en 1943, llevándolo a un extremo de piedad antisemita. Bueno, ahora un comentario que hacemos sobre el teatro y la cultura según Antonin Artaud. Para bien o para mal, el famoso libro de Artaud ha influenciado enormemente la evolución del teatro en el mundo en el último siglo. Se podría decir incluso que se ha vuelto una obra canónica y el autor del culto en el mundo del teatro y en el universitario. Ahí también yace su peligro, pues su lenguaje pasional y difícil de comprender se presta también para fanatismos religiosos y exaltaciones juveniles que se pueden tornar ciegas o violentas. Artaud mismo no era ajeno al fanatismo y a la violencia. Su teatro de la crueldad, aplicado por ejemplo en la polémica por Genial or Violence, que se representó en el León de Grave en el marco de FIP, pregonaba un tipo de violencia espiritual que rozaba con un antiintelectualismo radical y no estaba muy lejos de proponer una hoguera para quemar libros, como hacían los nazis en la época que Artaud escribió su tratado. Uno de sus capítulos
en su libro es Para acabar con los clásicos. Y es sabido que en una época Artaud le envió cartas delirantes a Hitler. Su preocupación por la separación entre la vida burguesa, en la que él percibía la muerte espiritual de su país y de su historia, y el arte y las manifestaciones culturales donde todavía el pensamiento seguía vivo, pero agonizante, lo llevaron a adoptar posturas revolucionarias radicales que rara vez tenían una aplicación práctica concreta. Bueno, como Nietzsche, Artaud parece anhelar un retorno a una sociedad más primitiva en el que la magia y los mitos tengan una presencia viva fundamental para el desarrollo de la vida. Y en eso, sabiéndolo o no, Artaud es terriblemente moderno. Es una víctima de su propia época. Su rechazo hacia su propio periodo histórico y a la sociedad en la que vivía en favor de un pasado idealizado o de culturas desconocidas exocitadas por su idealismo es quizás la característica más fuerte de su tiempo, como lo intuyeron los pensadores de la escuela de Frankfurt. Benjamin decía: la modernidad está siempre haciendo referencia a la historia primitiva. Al igual que los surrealistas, Artaud parece no darse cuenta que la fuerza con la que él proyecta sus deseos e idealizaciones, a culturas ajenas a la suya, como la cultura mexicana o la cultura india, es tan valiente o tan violenta como la fuerza del colonialismo europeo que causó la desaparición o la merma de esas culturas. Ambas imponen su propio sentido a lo diferente y se rehúsan a dejarlo comparecer en su singularidad única. Que Artaud diga, así sea en tono elogioso, que en México no hay arte. En la época de Diego Rivera, Frida, Orozco, Siqueiros y tantos otros más, es prueba de su ceguera idealizadora y de su incapacidad o de su falta de interés de conocer verdaderamente la cultura mexicana. Sin embargo, también como Nietzsche, Artaud reconoció un potencial mágico importantísimo del teatro que estaba desapareciendo por el auge de lo que él llamaba el teatro psicológico. El teatro ingenioso de dramas al estilo de Oscar Wilde o de las telenovelas contemporáneas en que lo único importante es el diálogo y su semejanza con nuestra vida diaria. ¿A qué se parece? En ese teatro, el poder artístico de despertar y canalizar energías latentes o profundas con finalidad ética, política o simplemente vital, queda sepultado. Lo único que queda es un mecanismo de entretenimiento que sirve como distracción y cortina de humo para los graves problemas socioeconómicos de nuestra época. ¿Cómo se podría alegar que pasó con la televisión? Su llamado a utilizar todas las posibilidades del teatro y no permanecer solo en el diálogo, a recuperar el cuerpo como núcleo del teatro del cual todo se desprende y a nutrir la tradición teatral occidental de otras propuestas culturales como el teatro balinés, fueron fundamentales para la diversificación de las prácticas teatrales en el siglo XX y del siglo XXI. Otro comentario sobre el teatro y su doble. Antoine Artaud
en su obra El teatro y su doble, hace ciertas consideraciones sobre el arte, más exactamente sobre el arte teatral. Hace una crítica específica a la concepción que del teatro se tiene en Occidente y a su relación con la cultura. Refiriéndose al arte oriental, el teatro oriental nos dice que éste revela una idea física ideal del teatro, danza, canto, pantomima, expresión, donde los límites del teatro son todo aquello que puede suceder en escena, independientemente del texto escrito, a diferencia del teatro occidental, el cual está ligado al texto y limitado por él. Para el teatro occidental, el todo es la palabra, y sin ella no hay posibilidad de expresión. Tal es la supremacía de la palabra que todo lo que en teatro excede del texto y no está estrictamente regido por él, parece que pertenece a la puesta en escena, erróneamente considerada como inferior al texto. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña interrupción para hablar sobre Antoine Artaud y sobre el análisis que le hemos hecho y los comentarios que le hemos hecho sobre estos dos temas. Los esperamos en un próximo radio ensayo. Se conecten, roten esta información y muy, pero muy buenas tardes, días o noches. Hasta luego.